la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tribunal pleno, resolvió una acción de inconstitucionalidad que había planteado en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de un conjunto de normas de carácter penal del estado de Coahuila. Y por medio del análisis que lleva a cabo la propia Suprema Corte, repito, en su tribunal pleno, es muy importante, se llegó a la conclusión de manera unánime por el voto de 10 de sus 11 integrantes. Hubo una ausencia del ministro Pardo Rebolledo. La Corte estimó que es inconstitucional en México, no solamente en Coahuila, porque acuérdense que es acción de inconstitucionalidad y por la votación calificada tiene efectos en todo el territorio nacional, en el ámbito de competencias del Poder Judicial de la Federación y en el ámbito de competencias de las entidades federativas, es inconstitucional la prohibición absoluta para que una mujer decida interrumpir de manera voluntaria su embarazo, es decir, abortar. La Corte estimó que en tutela de la dignidad humana, de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, esta prohibición absoluta no se podía dar y que luego había que poner en consideración un elemento que es frecuente en este tipo de sentencias en el derecho comparado, que es el grado de avance del embarazo, porque esto, por ejemplo, pues ya sucedió en 1973, cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictó la famosa, muy controvertida y muy debatida todavía al día de hoy, sentencia del caso Roe versus Wade. En esa sentencia, no era Chief Justice, era el Justice Harry Blackmun, que fue quien redactó el proyecto, que luego fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Estados Unidos, generó el famoso esquema de trimestres, de acuerdo con el cual en el primer trimestre era completamente libre, de acuerdo con la autonomía reproductiva de la mujer, el determinar si interrumpía o no su embarazo. En el segundo trimestre del embarazo, también en criterio de la sentencia Roe versus Wade, se podía llegar a esa determinación de interrumpir voluntariamente el embarazo, pero ahí el legislador podía poner ciertos requisitos. Por ejemplo, que se consultara por parte de la persona gestante, se consultara dos opiniones, se obtuvieran dos opiniones médicas, que transcurriera un plazo razonable, no muy largo, pero un plazo de tiempo razonable entre el desahogo de una consulta médica y la práctica de la interrupción del embarazo, etcétera. Pero siempre desde el ángulo de la libertad en ese segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, dado el grado de avance del proceso de gestación, sí se permitía en criterio de la Suprema Corte de Estados Unidos la prohibición del aborto. Entonces, la Suprema Corte de México en esta resolución también señala que hay que tomar en cuenta que el producto de la concepción va, digámoslo así, se va ampliando la protección para el producto de la concepción conforme avanza el embarazo. Esta sentencia, que obviamente ha llamado mucho la atención en la opinión pública mexicana y también en la internacional, por cierto, también en medios internacionales, pues obviamente es una sentencia polémica, es una sentencia debatible y que cualquier sociedad madura pues tiene que saber procesar y debatir de manera respetuosa sobre su contenido. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes estén en contra. El aborto no de ahora, de hace muchos años, décadas incluso, pues es un tema que es polémico por un lado, pero que incluso es polarizante en la sociedad. Recientemente, por ejemplo, como seguramente ustedes lo saben, en el estado de Texas se llevó a cabo una reforma draconiana en esa materia que ha generado enormes debates en pleno 2021.
Entonces, es un tema que no está cerrado a la discusión, al análisis y al debate. Pero ese debate tiene que ser desde el respeto. Y tiene que ubicarse la discusión desde mi punto de vista, y yo por eso creo que es una decisión en la dirección correcta por parte de la Suprema Corte, debe ubicarse el debate en el ámbito de los derechos humanos, particularmente en el respeto irrestricto a la dignidad de todas las mujeres y específicamente, como lo dijo el señor ministro presidente Arturo Saldívar, de aquellas mujeres más vulnerables, de aquellas mujeres que están en situación de mayor dificultad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y además del tema de la dignidad, la tutela efectiva de estos derechos que acabo de mencionar, de los derechos sexuales y reproductivos. La decisión de la Corte empata con un conjunto de normas jurídicas vigentes en México, desde el artículo 4 de la Constitución, que garantiza la autonomía reproductiva de todas las personas, no nada más de las mujeres, también de los hombres. Por supuesto, el derecho a la salud del propio artículo 4, determinaciones del Comité de Naciones Unidas para evitar la discriminación en contra de las mujeres, el famoso Comité CEDAW. En fin, hay una amplia base por la cual me parece que hoy en día en un Estado constitucional y democrático de derecho no se puede penalizar, no se puede utilizar el derecho penal para, digamos, exigir responsabilidades a mujeres que toman decisiones sobre su propio cuerpo en uso de su autonomía. Entonces, pues ahí está el asunto. Creo pues que se llegó a una decisión correcta y quiero leerles porque es importante, me llamó la atención favorablemente, debo decir, lo que mencionaron las tres integrantes del Tribunal Pleno, que son mujeres, en la sesión. Esto lo pueden recuperar ustedes de la versión estenográfica y obviamente pues está circulando en las redes sociales. Por ejemplo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández en la sesión hizo esta afirmación o este conjunto de afirmaciones. Este tipo de normas, se refiere a las normas del Estado de Coahuila que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, lo que castigan es la conducta sexual de la mujer. Porque en violación, por ejemplo, en el caso del embarazo por violación, se limitan la posibilidad de interrumpir el embarazo a 12 semanas o no la limitan porque tiene carácter la persona gestante de víctima y no otorgó su consentimiento para la relación sexual. En cambio, cuando otorgó ese consentimiento, no le permiten abortar en ningún tiempo. Fíjense qué reflexión tan interesante la ministra Piña. Muy interesante lo que acaba de decir, porque volviendo a la primera de sus afirmaciones, este tipo de normas, digamos, sancionadoras desde el punto de vista penal, lo que en realidad están castigando es la conducta sexual de las mujeres. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que un tribunal constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones individualizadas y creencias personales. Estoy en contra, dijo la ministra Ríos Farjat, de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral y por la carga social, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza, concluye la ministra Ríos Farjat, nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Y finalmente, quiero también traer a colación y poner en conocimiento de todas y todos ustedes lo que afirmó la ministra Yasmín Esquivel Moza, integrante igualmente del Tribunal Pleno. Dice la ministra Esquivel, el proyecto de vida de las mujeres debe sustentarse en el derecho a decidir de manera autónoma, sin coerción y violencia, con consentimiento y conocimiento pleno, a vivir conforme a la plenación que decida. No debe tolerarse estigmatizar a la mujer por tomar la decisión de interrumpir el embarazo como ejercicio pleno de su dignidad humana. ¿Por qué traigo a colación estas tres citas de las tres integrantes que actualmente conforman el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque yo creo que evidentemente a todas las mujeres, pero ahora les tocó pues a ellas porque pues les tocó votar y les tocó decidir este asunto. A las mujeres en este tema hay que escucharlas.
hay que escucharlas. Y por parte de nosotros, los hombres, tenemos que tener una actitud de respeto, porque no es nuestro cuerpo el que está en juego, pero sí es el cuerpo de las mujeres. Entonces nosotros tenemos que aquí ser muy consecuentes, ser muy responsables, ser muy respetuosos y escuchar, saber escuchar a las mujeres, lo que nos digan las mujeres. Lo cual no quiere decir que todas las mujeres piensen lo mismo sobre un tema que ya dije, es polémico y es polarizante. Pero el primer paso para llegar a soluciones óptimas en un tema de esta naturaleza es saber escuchar, tener esa humildad, tener ese respeto. Y luego, como ya también lo afirmé, entender que se trata de una discusión que involucra derechos humanos y que, como muy bien lo dice la ministra Ríos Farjat en la cita que ya les compartí, pues las creencias personales, esas sí son de cada quien. Ese ámbito íntimo para tomar o no tomar cierta decisión tiene que ser respetado. Lo que no se puede es que desde el derecho, desde la normatividad jurídica, a través, por ejemplo, de ejercicios legislativos en materia penal, se impida el ejercicio de la autonomía reproductiva y el ejercicio y la adecuada tutela de los derechos sexuales. Entonces, yo creo, sinceramente se los digo, y tal vez no le guste a algunas personas, pero yo sobre esto escribí hace ya muchos años y tengo artículos y tengo capítulos de libros sobre el tema. Yo creo que la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte es una decisión correcta. Es una decisión que empata con la dignidad de las mujeres y que se suma, por cierto, a una corriente muy consolidada en el derecho constitucional comparado. Lo importante, en todo caso, y los invito a hacer el ejercicio, es que leamos la resolución, que la sigamos discutiendo, que la sigamos debatiendo, que se difunda la resolución y que a partir de ella, pues cada quien llegue a las conclusiones que prefiera y en uso de su libertad de expresión, pues emita la valoración respecto al sentido del fallo que le parezca mejor. Yo lo digo, lo repito, yo estoy de acuerdo con el fallo, yo creo que fue una buena decisión y fíjense en un detalle no menor que ya también mencioné, la votación fue unánime y la ponencia viene del ministro Luis María Aguilar, a quien también hay que reconocerle porque pues a lo mejor en otro momento o en otro asunto podría el ministro Aguilar haber sido caracterizado. Yo he leído algunos análisis en ese sentido como un ministro conservador y sin embargo en este tema, pues mostró un talante y un carácter progresista. Y se vale, obviamente, se vale pues para ciertos temas una aproximación más conservadora, para otros una aproximación más progresista, pero también pues hay que mencionar el nombre del ponente y felicitarlo porque en mi criterio es una decisión correcta. Muchísimas gracias. Busquen la sentencia, lean la sentencia y bienvenido al debate con respeto a los demás, de manera educada, por supuesto, de manera comedida. Y esto obviamente no termina hoy. Esto empieza porque además ahora lo que sigue es revisar los procesos judiciales que terminaron en sentencias condenatorias y que llevaron a mujeres actualmente a estar privadas de su libertad. Todo esto se tendrá que revisar y seguramente tendrá como consecuencia que en los próximos días, tal vez semanas, estas mujeres recobren su libertad porque en acción de inconstitucionalidad el efecto de la sentencia y sobre todo una sentencia que invalida normas penales se puede retrotraer en el tiempo. Así que nada más, gracias por su atención, gracias por su tiempo y ahí estamos pendientes en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube donde siempre pues nos distinguen con su atención y compartiendo los materiales que vamos subiendo. Gracias y hasta pronto.